Y aquí uno puede llevar ritmos muy altos con toda confianza. Carreteras angostas, para eso está hecho, pero lo hace con toda comodidad, sin nerviosismos. Es realmente una delicia. Y también transmite una seguridad grandísima. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Algo que hay que tener muy en cuenta con el Audi S3 es que es el auto que su competencia terminó imitando, para bien y para mal. ¿Por qué? Para bien porque uno de sus competidores más recientes, muy recientes, como el Mercedes A35 o el CLA 35, terminaron siendo rivales muy legítimos por cómo complementan la propuesta del S3. Y no para bien necesariamente, porque lo que solía ser el BMW M135, el hatchback compacto con enfoque más deportivo en BMW, antes era de propulsión trasera y un motor de 6 cilindros en línea, y tenía su propio enfoque en relación al S3, y ahora es un S3 pero no tan bien logrado, porque pues si vemos un M135 hatchback actual, es de motor transversal, tracción integral, 2.0 turbo, tal como el S3. Sin embargo, no es exactamente igual, y en ese caso digamos que la fórmula no está tan pulida porque no es tan de BMW. ¿Y cuál es la clave del S3? Al menos en las 3 generaciones que ya he manejado de este modelo, incluyendo a este es el 8Y. En su momento siempre me gustó muchísimo el 8V, el anterior, y el 8P no era tanto de mi agrado, aunque era un producto fantástico en su enfoque también. Y la clave siempre fue el equilibrio entre todas las características, ese toque casi perfecto entre funcionalidad y desempeño, entre esa posibilidad de utilizarlo en el día a día, pero al mismo tiempo poderlo exigir en condiciones bastante fuertes para sacarle provecho a estos 300 caballos. En ficha técnica son 290 aquí en Colombia o en otros mercados cercanos. Sin embargo, no nos mintamos, estos son casi, o más bien son 300 caballos en la práctica. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque ya habiéndolo probado con números respaldándonos, como siempre procuramos hacerlo en estas pruebas, tenemos también los números de un CLA 35, que es como un S3 Sedan. Esto es un S3 Sportback, pero para efectos prácticos la diferencia de peso es insignificante, y son calcados en su enfoque. Ambos caja de doble embrague, ambos motor 2.0 turbo, ambos con una potencia que en teoría va a favor del Mercedes, con 306 caballos contra 290, ambos con 400 newtons, y con un sistema de tracción integral muy inteligente en los dos casos. El 4 característico de Audi, un 4MATIC en el Mercedes, y ya comparándoles esos números mano a mano, al menos los que nosotros solemos medir y en las mismas condiciones, porque el CLA 35 también se probó a esta misma hora, a la misma temperatura, en la misma carretera, con la misma persona manejando, vimos un empate a la altura casi de Bogotá, 5.6 segundos a 100, pero en las recuperaciones el Audi, en teoría menos potente, se aleja, agarra ventaja. Y en las frenadas, con todo y que el Audi tiene unos 4 discos ventilados de gran capacidad contra unos vistosos discos ventilados y perforados en el Mercedes, el Audi también saca la cara. Ambos con algo de fatiga, aunque no voy a mentir, les dimos con bastantes ganas a esos frenos. Y eso sí, los dos con esa diferencia en tacto
que hace que no nos aburramos de probar autos, porque el Mercedes tiene un tacto más purista en cómo cambia de dirección, en cómo se apoya con muchísima agilidad. ¿A costa de qué? A costa de ser durísimo, a costa de ser excesivamente rígido en este tipo de carreteras más irregulares, en asfaltos que distan de ser perfectos, en ciudades muy complicadas. Y estamos hablando de un hot hatch o de un sedán compacto, según sea la versión que estemos viendo, que también va a ser para el día a día, pues eso es la idea. Un hot hatch, un vehículo de este tipo, es un auto del día a día que también da la casualidad de que es bastante rápido, y eso el S3 lo consigue mejor, a mi criterio, que el Mercedes-Benz, porque el Mercedes-Benz se enfoca a ser un deportivo puro y eso es muy válido. Sin embargo, en la utilización en un país como este es muy complicado, porque como les digo, es muy duro. El auto termina sufriendo más, la suspensión sufre más, se desajusta más rápido, mientras este S3 tiene una suspensión que se nota que es una suspensión costosa. Es un recorrido corto para controlar bien los movimientos, pero al mismo tiempo no se topetea rápido, no nos sacude. Es un equilibrio que ya tenían muy bien conseguido desde la anterior generación, que se sentía como un auto de lujo pequeñito, y que en el 8P, en el de hace 2 generaciones, el S3 de hace 2 generaciones era excesivamente blando. Entonces se han ido puliendo. Ahora con esta nueva evolución de la plataforma MQB, en este nuevo S3, se siente entonces aún más pulido dinámicamente. Voy a prender esto para que desempañe un poco. Y entonces quedamos al final con algo comodísimo para viajar, lo suficientemente silencioso, lo suficientemente suave. De hecho, es bastante más suave que vehículos que no tienen un enfoque deportivo, por decirlo de alguna forma, y con un motor tremendo, un motor que entrega, como suele pasar muchas veces con este 2 litros turbo, que entrega más de lo esperado, entrega unos números tremendos, y eso que está bastante apretado. Este carro lo estrenamos, lo agarré con 14 kilómetros, con el kilometraje de fábrica, y apenas acaba de superar los 100, con motor apretado. Aún así, son unos números tremendos, e incluso tiene un sonido muy interesante. No es ese sonido rasposo y a veces un poquito burdo de un motor de 4 cilindros, sino que tiene un toquecito agudo, y de paso lo podemos modificar en el modo individual. Yo aquí tengo la posibilidad de mover el sonido del motor, ya sea dependiendo del modo de manejo o en el modo individual. Entonces es un sonido, aquí voy a bajar un par de cambios, muy bonito. Y para colmo, con todo, y que ahora estos motores tienen que cumplir ciertas normas de ruido y ciertas normas de emisiones, todavía sigue dando esos petardeos al desacelerar, y esas interrupciones, o esos disparitos, esas contradescargas entre cambios. Entonces es un gozo, no solo por cómo se siente, sino por cómo suena, por cómo tienen en cuenta también esa parte emocional. Si acaso esta unidad, vamos a prender aquí las luces de niebla, que se nos bajó un poquito la nube. Si acaso esta unidad en específico tiene una vibración leve, y eso lo vamos a corroborar si es en todos o si es solo en este, entre 5 y 6.000 revoluciones por minuto, como si algún componente del escape estuviera suelto. Eso no lo recuerdo en otros S3, y vamos a revisarlo, y de luego lo pondremos en un super, en un S3 como este, pero sedán, que tiene un amigo, porque eso es lo único que desconcierta un poquito dentro de lo pulido y lo perfeccionado que está este conjunto. Por otro lado, decía, no tiene la agilidad del Mercedes al apoyarse. Sin embargo, eso no quiere decir que el agarre no esté ahí. La dirección es rapidísima, siempre muy bien juzgada, aunque para serles honesto, yo prefiero ponerlo en el modo individual en vez del Dynamic, porque puedo mandar a tope la respuesta del motor y de la caja y del sistema 4, pero prefiero la dirección un poquito más suave. En muchos autos me pasa que el modo más deportivo endurece la dirección artificialmente, y eso no es necesario. Y esta es una dirección muy fluida, tremendamente precisa. Como buen Audi, uno siempre tiene la trayectoria bien marcada, no hace falta hacer correcciones a medio camino. Eso es algo muy propio de Audi.
Y eso sí, los frenos con cierta firmeza, con toda la capacidad necesaria para uno sentirse seguro con la potencia y con la capacidad de tracción que tiene. Sin embargo, no son excesivamente delicados. Un Audi siempre va a tener unos movimientos más graduales en relación a un Mercedes compacto moderno o en relación a un BMW. Y una ventaja importante con respecto al M135, al hatchback, o para efectos prácticos el sedán, el Gran Coupé, el M235 Gran Coupé, el X-Drive, la caja es mucho más rápida. Estas versiones de los BMW usan una Steptronic de 8 velocidades de convertidor de torque que pues no está al nivel de lo que suelen ser incluso las cajas de doble embrague de versiones más bajas. Ahí está esa vibración otra vez entre 5000 y 6000 que tiene esta unidad en específico. Y aquí uno puede llevar ritmos muy altos con toda confianza, carreteras angostas, para eso está hecho, pero lo hace con toda comodidad, sin nerviosismos. Es realmente una delicia y también transmite una seguridad grandísima, y esa es la clave siempre en el S3. Está muy pulido, uno se lo goza, pero al mismo tiempo yo puedo hacer un viaje de 600, de 1000 kilómetros acá y sé que no me voy a bajar cansado, como sí podría pasar en su competencia. Y ese aspecto práctico también está en la altura del suelo. Está a 13 centímetros del suelo contra los 10 que medimos del Mercedes-Benz, y esos 3 centímetros no parecen mucho, pero hacen toda la diferencia para poder usarlo en el día a día en garajes más complicados, en policías acostados más complicados también, más altos o mal construidos. Entonces, hasta en esos pequeños detalles uno termina encantado, o hasta en algo tan trivial pero cada vez más escaso como una llanta de repuesto. Esto tiene una llanta de repuesto atrás por si llega a pasar algo, y puede pasar porque esta carretera está buena, pero hay muchas carreteras deficientes en este país. Es realmente un gozo este S3. Voy a cambiar aquí el modo un poco. Ahí suenan un poco los petardeos, a ver si se alcanza a percibir. A ver. Suelen aparecer los petardeos no en altas revoluciones, sino en pequeñas aceleraciones a medio régimen. Ahí está. Ahí alcanzan a sentirse. Ya no es tan común tener eso. Esto es una curva relativamente cerrada, relativamente exigente, y como si nada. Una belleza. Además, algo muy típico de Audi, y eso pasa independientemente del modelo, uno aprende a dimensionar y uno se acostumbra a los mandos de inmediato. Creo que ya me excedí con los halagos probablemente, a riesgo de no parecer objetivo, pero estos es de esos autos que uno prueba en el año y queda entre los mejores, a menos de que uno pruebe algo ya en otro nivel. Esto sigue estando en una órbita razonable y sigue siendo perfectamente disfrutable y utilizable en nuestras carreteras y en un país como este. Por último, para cerrar, ya que me sigo gozando esta carreterita ahora de bajada, un vicio que tienen los MQB y que es inducido a propósito es que en ciertas maniobras la cola tiende a redondear la trayectoria en una desaceleración repentina, en un cambio de dirección abrupto, pero lo hace con mucha sutileza, y además pues la electrónica nos va a cuidar a partir de cierto grado de deslizamiento. Y eso lo tienen desde los anteriores MQB y le da un toque de diversión a un conjunto que por lo general tiende a ser más bien aplomado. Por ejemplo, aquí salgo de esta curva, vuelvo a cerrar, lo cierro un poquito más, acelero a fondo y aún así no pierde agarre, sale perfecto. Y eso que tenemos 400 newtons de torque. Es una belleza, o como dirían en México, esto es una chulada.
Sí dan gusto estas manejadas de medianoche. Y voy a decir algo muy polémico, pero pues yo creo que los verdaderamente apasionados van a entenderlo. Esto me lo estoy gozando más que un auto eléctrico de 500 caballos muy vistoso y muy llamativo en el papel o en un post de redes sociales que estuvimos manejando hace un par de semanas. Prefiero este hot hatch de combustión con apenas 300 caballos a un bicho de más de 2 toneladas con 530 caballos. No todo es la aceleración, necesitamos también un componente de sonido, algo que también nos haga manejar, unos cambios para hacer. Esto tiene cierta fórmula old school, si es que lo queremos ver de esa manera. En los aspectos importantes, la cabina del S3 cumple perfectamente. Los asientos, muy vistosos, muy bonitos, con muy buen soporte, no son excesivamente duros. Siguen siendo fantásticos para un viaje largo. Soporte lumbar ajustable en ambos puestos delanteros. Y un mullido ni muy blando, ni muy rígido, que queda perfecto incluso para cuando el terreno está un poco irregular, para no maltratarlo a uno. Por ejemplo, si una carretera de la nada del asfalto se torna en mal estado y uno queda moviéndose de un lado para otro, hasta eso lo sigue absorbiendo muy bien, muy consecuente con ese estilo del S3 de ser al mismo tiempo cómodo. Lo segundo es que la cabina de los nuevos A3, bien lo sabemos, se enfocó más hacia el diseño y no necesariamente hacia la atención al detalle que tenía la anterior generación. Hay texturas, por ejemplo, en la consola central o en las puertas que no están al nivel de antes. Sin embargo, el conjunto en general está a la par, o en algunos casos mejor que sus rivales. Lo que no es tan vistoso, no llama la atención gratuitamente o porque sí. Audi siempre ha sido muy minimalista y al final del día eso le termina favoreciendo con el paso de los años, porque termina envejeciendo el aspecto de sus autos por fuera y por dentro, termina envejeciendo mejor, y eso no necesariamente va a ocurrir en algunos de sus competidores, y no hablo solo de este modelo sino de varios en general. Entonces eso es otra cosa que me agrada mucho, porque estos gráficos, tenemos la tecnología necesaria, sin embargo esto es una pantalla con unos gráficos sencillos, limpios, fáciles de entender. Y si queremos algo de decoración, acá tenemos la luz ambiental doble, más propia de un Q5 o de una A4 o de un modelo más alto de gama, en donde podemos combinar los colores. Yo le quise dar un toque a Audi Sport aquí con esta línea en blanco y las sombras y la iluminación indirecta
en rojo, aunque yo realmente puedo ponerlo como se me antoje, o incluso puedo combinarlo aquí directamente tal como ya lo había hecho antes. Pasando a temas más importantes, la postura de manejo es un poco alta. Uno no va tan en el piso como por ejemplo en un Mercedes-Benz equivalente, una 35, un CLA 35. Sin embargo, sigue siendo una postura en donde volante lo suficientemente vertical, pedales a la distancia correcta y todo muy visible, incluso con alguna amenidad extra que uno esperaría en un segmento de compactos, como esta configuración de los 3 espejos con oscurecimiento automático. La pantalla de 10 pulgadas, salidas simétricas, conductor y pasajero, algo bastante inusual todavía. Muchos se van por la usual disposición con las 2 saliditas acá y una a cada lado. Eso le hace ver un aspecto distinto también, y en relación a otros A3, esta simulación de costura como para quitarle algo de monotonía al tablero. ¿Qué quita monotonía también? Las costuras blancas en los asientos, que por cierto tienen los extensores manuales, que yo sin ser tan alto no los termino utilizando tanto. Me encanta el volante, de nuevo con las costuras en contraste, que más que blancas son un poco grises, perforada en los laterales, pero de un grosor que no es excesivo. Hay volantes que son demasiado gruesos. A BMW, por ejemplo, me gusta que sea demasiado grueso ese volante. Eso no es necesariamente la mejor solución. Esto es algo mucho más fácil de utilizar, con un agarre perfecto, de un tamaño perfecto. Y los instrumentos, a mí me gusta llevarlos así. Tenemos varias posibilidades. Si entramos acá y en 3 pasos muy fáciles están los de toda la vida. Puedo poner aquí View para dejar la información en modo normal o ampliarla. Puedo poner la que tenía ahorita, que esta sí se reorganiza más y tengo un tacómetro un poco más vistoso. Alguien me dijo, no recuerdo quién en este momento, que muy al estilo del Honda S2000, y lo peor es que sí tenía razón. Y aquí se reorganiza, y esto me gusta más que el boost, que no me indica libras, simplemente me dice en términos generales el boost del turbo, la presión del turbo, y la temperatura del aceite, que eso es más valioso que la temperatura del agua. El agua siempre se va a quedar según estos termómetros a 90 grados, pero el aceite sí me está variando entre 90 y 120, y ahí me hago una idea de qué tanto estoy exigiendo el motor. Puedo reorganizarlo así, o por último, una vista un poco más simplificada, que simplemente reduce los indicadores en su longitud e invierte el tacómetro que queda de adentro hacia afuera. Dejémoslo como estaba. Y por último, de todas maneras, destacar que los A3 siguen siendo muy espaciosos. Esto es un hatchback cuadradito, es pequeño en términos generales, 4.3 metros más o menos, pero un baúl de capacidad decente, un poco más de 300 litros, 325, con todo y llanta de repuesto. La llanta de repuesto está debajo del suelo, porque hay autos de este precio que si uno quiere una llanta de repuesto se la avientan ahí encima dentro del baúl. Y por esa formita de hatchback, atrás se pueden sentar personas lo suficientemente altas sin mayores problemas. No esperen mucha amplitud, pero pueden viajar ahí de una forma digna y decente. Entonces, buen hot hatch, un diseño vigente, más no excesivamente vistoso, el buen gusto usual de Audi, la buena ergonomía usual de Audi. Se enfocan mucho en ese ojo más clínico y, como decía al comienzo, más minimalista. Ese es su estilo. No todo se trata de lucecitas o de llamar la atención porque sí. La idea también es hacer algo verdaderamente funcional, útil y bien construido. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.